Considero que tengo una responsabilidad muy gorda en esta mañana. Siempre que se predica la palabra es una responsabilidad. Pero esta mañana la siento de una forma especial porque, aunque son textos que conocía, pero cuando he vuelto a Santiago 2, a mí mismo me zarandea y es una palabra dura, una palabra fuerte. Algunos, cuando escuchan palabras duras de parte del Señor, deciden marcharse, se lo hicieron al Señor. Dura es esta palabra de oír. Y Jesús no se fue detrás. ¿Y vosotros queréis también marcharos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces yo quería haceros una pregunta. ¿Qué debería hacer yo en esta mañana con este capítulo? ¿Edulcorarlo para que sea como la salsa china, agridulce y así más tragable? ¿O lo tocamos tal cual está escrito? ¿O explicamos el mensaje tal cual es, aunque pueda zarandearnos como a mí me ha zarandeado? ¿Cuál debería ser lo responsable delante del Señor? ¿Agradar el oído de los hombres o verdaderamente entender lo que el Señor tiene que decirnos? Porque la palabra señala. Así que yo voy a arriesgarme a tener enemigos. Lo estoy diciendo de broma. Pero es cierto que predicar la palabra de Dios tal cual sí puede granjear enemistades. Eso lo tenemos en toda la Escritura. Siempre que Dios enviaba a alguien a dar su mensaje, ese alguien se estaba arriesgando de verdad. Y nosotros, no solamente yo en esta mañana, hermanos, sino cualquiera que predique la palabra de Dios debe hacerla con fidelidad, pase lo que pase. Yo no sé el efecto que puede hacer la palabra de Dios en una persona. Lo que sí sé es el efecto que puede tener la disciplina de Dios en mí si se me ocurre trastornar la palabra para que sea más tragable. Así que vamos a lo que vamos. Fijaos cómo empieza el capítulo 2. Hermanos míos, o sea, se lo está diciendo a creyentes, a hermanos en la fe, que vuestra fe, lo resumo un poco, sea sin acepción de personas. A veces voy a resumir un poco o quito algunas palabras para que el mensaje sea directo. Esto es una orden, que vuestra fe sea sin hacer acepción de personas. Y esto es muy importante, hermanos. Es un mandamiento. La fe en el Señor debe ser sin hacer acepción de personas, sin favoritismos. Por varios motivos. Hay varias razones, pero para mí la primera y la principal es que si estamos llamados a ser como el Hijo, que es la imagen del Dios invisible, tenemos que ser formados conforme al carácter del Altísimo, y esa es la obra del Espíritu Santo. Eso significa que hay que ser como Él. Ser santos porque yo soy santo. Pues Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no lo hace, nosotros que queremos expresarle, tampoco. Sin favoritismos. Luego Santiago va a poner un ejemplo de alguien importante, alguien que parece que tiene bienes de este mundo, y dice que si miramos con mucho agrado al que tiene símbolos externos de ser alguien de mucho bien o importante, y le damos lugar especial, sin embargo a la persona pobre decimos, bueno, tú te quedas allí en pie, o te quedas ahí debajo, tú en tu sitio, pero al rico le doy el suyo. Ese es el ejemplo que pone Santiago. Y dice el versículo 4 que eso es hacer distinciones entre vosotros mismos. Está hablando dentro del pueblo de Dios. Hacer distinciones y favoritismos por elementos de valor terrenal. Y dice, y venís a ser jueces. Es decir, eso es erigirte en juez. ¿Pero qué tipo de juez?
con malos pensamientos. Fijaos qué duro es la palabra, hermano. Si hacemos favoritismo entre los hermanos de la fe por elementos terrenales, eso es ponernos nosotros como jueces y además de malos pensamientos. Y luego Santiago, Jacobo, realmente su nombre es Jacobo, lo que pasa que decir San Jacobo, San Jacob, se quedó Santiago. Pero Jacobo va a seguir diciendo, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Solo a los pobres? ¿El Evangelio solo para los pobres? No. El Evangelio es para cualquier persona sin distinción y sin favoritismos, porque Dios no hace acepción de personas. Pero ocurre que si alguien posee muchos bienes terrenales, o tiene su corazón en ellos, porque hay personas que no tienen tantos bienes terrenales, pero lo poco que tienen lo pone por encima de lo que sea. Es una cuestión de dónde está el corazón, fundamentalmente. Y una persona que haga favoritismos entre hermanos en la fe por cuestiones económicas, o por cuestiones de bienes de este mundo, o por cuestiones de titulitis, esa persona que haga ese favoritismo está demostrando en qué tiene su corazón. Y Dios no es así. Hace años, hermano, y esto hizo daño. A veces no me importa ser autocrítico con la propia iglesia evangélica. Cuando pocas personas iban a la universidad, si alguien se convertía y tenía un título universitario, podría tener responsabilidad de la iglesia en un corto espacio de tiempo. Y esto trajo problemas, porque eran personas inteligentes, pero hasta la inteligencia, hasta los inteligentes tienen que pasar su carácter por la cruz de Cristo. Y esto trajo problemas. Pero don fulano. Y eso trajo problemas. ¿Qué pasó en los hermanos? En la iglesia de los hermanos gitanos cuando se convirtió Pérez. ¿Qué hicieron con él? ¿En cuánto tiempo le hicieron pastor? Se apartó y él mismo dice que eso fue una locura. Hermanos, como hijos de Dios no podemos tomar las decisiones, los lugares, los ministerios. El trato no puede estar condicionado por los valores terrenales, porque eso no obra la justicia de Dios. Fijaos, cuando Juan el Bautista está preso y tiene dudas, si Jesús era el que había de venir o esperarían a otro y manda a sus discípulos desde prisión, en la respuesta del Señor Jesús que tenemos en Lucas 7:22, al final de ese versículo dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Una de las señales de que Jesucristo es el Mesías, es el enviado de Dios, es la imagen de Dios, es que el Evangelio era para todo el mundo, incluso para los pobres. Eso es señal de que el Espíritu del Padre estaba sobre él. Eso es señal de que es el Padre hecho carne. Y sigue diciendo en el versículo 8 que si en verdad cumplís la ley real, me gusta esta expresión, la ley real. ¿Cuál es la verdadera instrucción, consejo, mandamiento, testimonio real al que podemos echar cuenta? Al de Dios. Cualquier otra ley inventada por hombres con las mejores intenciones no es ley real, es sucedáneo. Y dice conforme a la Escritura, o sea, te está diciendo cuál es la ley real, y subrayo, real. ¿Cuál es la ley verdadera, real? La que es conforme a la Escritura. Cualquier ley o mandamiento que no es conforme a la Escritura no es real. Y Dios no nos va a pedir cuenta por nada que no nos haya revelado en la Escritura. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Dónde viene esto? En la ley real. ¿Dónde viene esto en las Escrituras?
¿Vienen los 10 mandamientos? Pues no. Esto está en Levítico 19:18, donde dice amarás a tu prójimo. No es uno de los 10 mandamientos, aunque por supuesto resume los 10 mandamientos. Yo no amo a alguien, a un prójimo al que le estoy haciendo un daño, al que le estoy hurtando, al que le estoy envidiando. Eso no es amar. Por supuesto, en los 10 mandamientos está amar al prójimo implícito. Pero esto viene en Levítico 19 y forma parte de la ley real. Por eso, en algo que está en Levítico 19, y no solamente ahí, ahora leeremos algún ejemplo, dice en el versículo 9, y hermanos, aquí hay algo que quiero subrayar y creo que es importante. Si hacemos favoritismos, a veces me gusta traducir las palabras a un lenguaje que culturalmente entendamos mejor. Acepción de personas es hacer favoritismo. Enchufe. Tratar mejor a unas personas que a otras. Dice, cometéis pecado. Hermanos, hacer favoritismos en medio de la iglesia por cuestiones terrenales es pecado. ¿Cuántas veces se predica esto así? ¿Cuántas veces se dice que eso es pecado? Quizá pocas. Y es más, no es amar a mi hermano si cometiendo este pecado no se le dice. ¿A quién tratas bien? ¿A quién invitas a comer a tu casa? ¿A qué hermano? Si eres hospedador, ¿a quién hospedas? Todas esas cosas delatan si hacemos favoritismos o no. Y yo quiero hacer una salvedad, hermanos, porque Santiago habla de pobres. Santiago habla de pobres. Cuando la Escritura habla de pobreza, se refiere a las personas que penden de un hilo las cosas necesarias para las cuales es necesario vivir, y de eso depende también la dignidad como seres humanos. Una persona pobre no es una persona que por tomar malas decisiones económicas, mala administración o malas inversiones pueda perder una parte enorme de su patrimonio y ya no puede llevar el estatus de vida que llevaba antes. Eso no es un pobre según la Biblia. Eso no es un pobre según la Escritura. Por eso Pablo dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Un pobre según la Escritura no es una persona que está descontenta porque no lleva el nivel de vida que quisiera llevar. Eso la Biblia le da otro calificativo. Pero aquí está hablando de tratar mejor a las personas bastante pudientes y que tienen titulitis. Personas importantes. Y dice que quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué dice el apóstol Juan? ¿Cómo define pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Cuando transgredimos la ley real, conforme a las Escrituras, estamos pecando. Y la ley de Dios deja muy claro que hacer favoritismos y acepción de personas es pecado. Y llegado a este punto, hermano, me gustaría poner algún ejemplo para que podáis ver que no me lo saco de la manga, ¿no? Por ejemplo, en Levítico 19:15, volvemos a Levítico, dice, no harás injusticia en el juicio a la hora de juzgar las cosas. Dice, ni favoreciendo al pobre. Porque a veces pensamos que el que favorece al pobre es lo que Dios quiere. No, no, no. Lo que Dios quiere es que las cosas sean justas. No favorezcas al pobre porque es pobre, ni complazcas al grande por ser grande. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Esto es lo que dice la ley real. Pero, y el último ejemplo que pongo, Deuteronomio 15:7, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si hay una persona menesterosa, cerrar nuestra mano contra ella, es endurecer nuestro corazón. Eso también es pecado, según
la ley real, que también es llamada la ley de la libertad, en este capítulo también. Hermano, la palabra de Dios es para tomarla entera. La palabra de Dios es para moldear nuestro corazón conforme a ella y procurar que nuestro hacer, y estoy adelantando lo que viene en breve, tenga que ver conforme a la palabra de Dios. Y estas cosas hay que predicarlas, hermano, porque lo está diciendo. Antiguo y Nuevo Testamento. Y es en este contexto, bueno, permitidme leer un versículo más. En Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Por las razones que sean, pero si a mi prójimo yo lo menosprecio, dice la palabra que eso es pecado. Y en este contexto dice, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Por qué se va a hablar del pobre inmediatamente después? Porque es fácil en la carne menospreciar a alguien porque no tenga demasiados recursos. Eso, según las Escrituras, es pecar. Y en este contexto, inmediatamente el versículo que viene después dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué pasa si yo me reúno, si yo tengo comunión, si procuro ser una persona honesta, procuro no cometer lo que en nuestro ambiente consideremos grandes pecados, pero estoy menospreciando a mi prójimo o estoy haciendo favoritismo en la iglesia? Que estoy pecando, hermanos. ¿Y qué pasa cuando una persona peca según las Escrituras? ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse para que la sangre de Cristo le cubra. Y lo que a mí me da temor es qué pasa si yo estoy pecando constantemente en algo y no me arrepiento. Eso puede afectar mi comunión con el Señor, mi comunión con la iglesia. Y no solamente eso, sino que si en la iglesia tengo ministerios, seguramente los corromperé, porque estoy andando conforme a la carne. Por tanto, hermanos, fijaos que el como yo ando, o el pecado yo o no personalmente, no solamente cosa mía, al final termina afectando a otros. Hay que tomar la palabra en serio, querido. Versículo 12. Así hablad y así haced. Eso es lo que estamos intentando hacer en esta mañana. Hablar lo que está diciendo la palabra, pero no para que digamos, uy, el mensaje está muy bien. No. Si el mensaje ha sido conforme a la palabra, es para que lo hagamos. Y eso es lo que va a venir después. Como quiero ir terminando, no me voy a meter en el 13, pero que es precioso. Dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Fijaos, hermano, aquí no está hablando de hacer misericordia al injusto. Está hablando de hacer misericordia al que tiene necesidad. A veces pensamos que es hacer misericordia cuando una persona peca, sigue pecando, lo pone todo patas arriba, pero hay que amarle, es un hermano débil. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de hacer misericordia a la persona que tiene necesidad. Claro, esto no es una forma de regatear a Dios. Voy a pecar por aquí, pero ahora doy unas limonitas por aquí y ya el Señor me perdona. No tiene que ver con eso. Con el Señor no se puede jugar ni burlarlo. Pero sí es cierto que si yo tengo misericordia del que tiene necesidad, cuando yo estoy en luchas, el Señor tendrá misericordia de mí. Porque el Señor sabe que mi carne es débil. Y el Señor sabe cuando uno procura andar como Él quiere. Y hermanos, el final del capítulo 2, no tengo tiempo de tocarlo, pero como luego hay tiempo para compartir, dice el versículo 14 de que aprovecha la fe de alguien que dice que tiene fe pero no tiene obras. Y está diciendo esto en un contexto concreto. Dice, ¿podrá la fe, es decir, esa fe, ese tipo de fe, salvarle? El versículo 16 dice, si alguien tiene necesidad y le dice, y en paz, calentado y saciado, sí, imagínate, eso es como cuando una persona está muy mal o en angustias por una situación, tú le puedes ayudar y le dices, que te vaya bien, venga, ya pasará. Si está en tu mano el que eso no ocurra, ¿qué fe es esa? ¿Qué fe es esa?
Y el versículo 17 dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir que una fe es muerta? Yo lo quiero definir como lo define este capítulo. Dice el versículo 26, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, es decir, si el espíritu vuelve a Dios que lo dio, como dice la palabra, Eclesiastés, ¿qué pasa cuando el espíritu de alguien vuelve a Dios que lo dio? ¿Cómo se queda? Cadáver. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si cuando una persona, el ser humano deja de tener el espíritu humano, muere y se queda hecho un cadáver, estoy utilizando palabras un poco, un poco bruscas, pero lo estoy haciendo a conciencia. Un cadáver, ¿qué puedo hacer por ti? Si tú necesitas algo, un cadáver puede hacerlo por ti. Pues la pregunta que nos deja el capítulo 2 y que nos deja Jacobo aquí es la siguiente. ¿Y una fe cadavérica qué puede hacer por ti? Una fe cadavérica, ¿qué podrá hacer por tu prójimo? La fe cadáver no vale absolutamente para nada, salvo para las sectas. Esto es lo que hay que pensar aquí. Tú piensas igual que yo, eres de los buenos. No piensas igual que yo, eres de los malos. Y estamos todos juntitos por lo que pensamos. No, hermano. Así hablad, así haced. Lo acabamos de leer. Que nuestra fe no sea cadavérica. Que nuestra fe no sea un muerto. Porque igual que un muerto no puede hacer nada por ti, y no voy a hablar de la intercesión de los santos, según nos dice, un muerto no puede hacer nada por ti, pero una fe cadavérica tampoco. Y 2 detalles, y con esto sí termino. Cuando luego nos pone el ejemplo de Abraham, bueno, el versículo 19 es que merece la pena tocarlo. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Creer que Dios es uno es creer teología bíblica. Y son revelaciones bíblicas. Pero muchas veces, hermanos, nos dedicamos a predicar y a enseñar a las personas a que pongan la fe en doctrinas teológicas, que están bien y que la Biblia toca. Pero la mayor parte de la Biblia habla de cómo vivir. Y es lo que nos pide. Si aquí hablamos, no porque la Trinidad por aquí, porque en la escatología esto va a suceder así, porque esta profecía y tal, que yo no digo que no haya que tocar esas cosas, y soy el primero que me gusta también tocarlas. Pero si nos dedicamos a esas cosas, que algunas de ellas hasta los demonios las conocen, pero luego no hacemos, tenemos una fe cadáver, una fe inútil, ineficaz. Ahora el detalle, hermanos, esto es una expresión de mi padre, que no la utiliza solamente para la cuestión matrimonial. Dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El hombre ha separado la fe de las obras. Pero Dios nunca desvinculó la fe de las obras. Por eso el versículo 22, cuando habla de Abraham, dice, la fe actuó juntamente con sus obras. Junto. Por eso dice el 24, el hombre justificado por las obras. Claro, si paramos aquí, así, dice, y no solamente por la fe. Es decir, el hombre justificado por la fe viva, la fe eficaz, la fe, como decía aquel anuncio, que la prueba de algodón no engaña. La fe que cuando es puesta a prueba, está ahí. No es una fe cadavérica. Pues hermanos, le pido al Señor, con esto ya sí termino, que andemos en fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué fe? La fe viva, la fe que no es cadavérica. Que esa sea nuestra expresión, hermanos. Yo no sé el efecto que andar en fe, entendedme la expresión en este contexto, puede hacer en las personas. Habrá quien no lo soporte, pero habrá quien diga, Dios está ahí. Nuestra responsabilidad no es el efecto que hagan los demás. Nuestra responsabilidad es andar en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesús. ¿Y qué es vivir en la fe de Jesús? La fe real.
La fe que es conforme a la ley real. La fe que anda en la ley de la libertad. Por cierto, me lo dejé ahí, pero sí lo voy a decir. Me encanta que Santiago llame a la ley de Dios la ley de la libertad. Porque la instrucción, el consejo, el mandamiento de Dios, cuando una persona lo sigue, es capaz de romper ligaduras y ataduras en su mente, en su corazón, en su alma y también en su vida. Simplemente, haciendo lo que dice la Escritura, puede hasta mejorar los recursos materiales de una persona. La ley de la libertad, lo que Dios quiere es que el efecto del pecado y de esta Babilonia no nos tenga cautivos. Para eso vino el Señor Jesucristo y para eso el Padre nos dejó su instrucción, para que fuéramos libres y podamos tener plena comunión con Él. Bendito sea su nombre.